en 678. Exitosa recuperación de Cristina. La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra cumpliendo su segundo día posoperatorio sin complicaciones. Por otra parte, el cuerpo médico del Hospital Austral ha informado que el alta médica se le otorgará dentro de las 24 horas. Protestas contra el aumento en los subtes. El aumento de las tarifas de los subterráneos a partir de hoy, 2 pesos con 50 centavos. Los trabajadores, en señal de protesta, esta mañana levantaron los molinetes para que los usuarios puedan viajar gratis. Macri y su agenda política. Ahí estamos viendo el predio donde en instantes Scioli y Macri se van a jugar un picado. Como si fuera el túnel, allí está la salida, con sus 2 máximas estrellas a la cabeza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. ¿Va a querer algo para comentar? ¿Algo para comentar? Lo vamos a dar vuelta. Las internas del grupo de intelectuales de Plataforma 2012. Desbande, Giarraca, otra intelectual que cuestiona a Sarlo. Twitter de Norma Giarraca, socióloga de la UBA, para Beatriz Sarlo. No se puede hacer una marcha pacifista con palos. El pensamiento crítico a distancia de los poderes no puede inaugurarse en la nación. Vamos a hablar con Guillermo Sacomano. Cuando yo me entero que está Beatriz Sarlo, automáticamente me borro, me desprendo. No me interesa estar con alguien que es vocera del diario que avala los genocidios en el país. La prueba está que la inserción de Sarlo, cuando se le pidió la firma a Sarlo, automáticamente varias gente bajó su firma. No solo Norma Giarraca, que fue quien me convocó, sino también Adriana Lestido, la fotógrafa, y algunas otras personalidades del mundo de la cultura. Quejas y llantos en los 142 años del diario La Nación. Conmemoró La Nación el 142 aniversario de su fundación. En la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, su párroco, Monseñor Eugenio Guasta, hizo especial referencia a la trayectoria de La Nación, al recordar que desde su origen brega por la defensa y afirmación de las instituciones republicanas. El bloqueo del Momo Venegas. Trabajadores del Sindicato de Peones Rurales impidieron el ingreso a la sede del gremio del delegado normalizador del Ministerio de Trabajo. Esto generó algunos forcejeos porque recordemos que desde hoy debía ser disuelto el RENATRE y en su reemplazo comenzaría a funcionar el RENATEA. La gente que estaba impidiendo el ingreso del delegado normalizador estaba hasta con banderas de Guatre, no estaban identificados. Estaban con banderas de Guatre y con gorritos que decían RENATRE. Esta era la única identificación que tenían. En ningún momento la persona que dialogó con el delegado normalizador, con el contador Mafe, se identificó. Piñera dio marcha atrás. Diarioregistrado.com. Marcha atrás de Piñera. Chile. No sacarán la palabra dictadura de los textos escolares. El gobierno de Sebastián Piñera dio marcha atrás en su intención de quitar la palabra dictadura de los textos escolares que tenía como finalidad última reivindicar a Augusto Pinochet. Pésima noticia para Jaime Bailey. Pronto aparecerá, por cierto, de nuevo, Aló Presidente. Viene pronto el Aló Presidente. Comenzaremos pronto, comenzando el año, pues. El 2012 viene de nuevo Aló Presidente. Prepárense. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de resplandecientes notis. 1.
el contraste entre Iberia y Aerolíneas. Entre el 11 y el 18 de enero van a estar suspendidos más de 250 vuelos de Iberia. Un informe conocido recientemente acerca del cumplimiento de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. La empresa logró cumplir el 99% de las frecuencias en diciembre último, según el informe de la empresa estatal. Uno de los mejores rendimientos de la compañía en los últimos 10 años. 2. YPF. YPF anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de crudo convencional en la cuenca neuquina, esto es, en el sur de Mendoza. Estamos hablando de 40 millones de barriles de petróleo. 3. La fuerza de Badía para el flaco. Estoy libre de enfermedad, que es la mejor noticia que yo puedo darle a toda la gente que se ha preocupado tanto, Luis, por mí todo este año. Y aprovecho para rezar también, pedir también por mi querido, admirado amigo Luis Alberto Spinetta, de quien estoy cerca todo el tiempo de mi corazón, como para que él también pueda superar esta instancia, Luis. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, cuenta de tanto, qué suerte igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos, claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia mi condición. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Aquí estamos una vez más para acompañarlos, para ver qué está pasando en los medios de nuestro país. Amigos, compañeros, colegas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aló, presidente Carlos. Bueno, hoy tenemos a dos invitados realmente de lujo. Por un lado está Jaime Sorín, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, fundador y miembro de Carta Abierta, con una larga carrera en la docencia en la universidad, con trabajos, publicaciones, nos ha representado en congresos de arquitectura, ha hecho de todo. Ha hecho de todo, dentro de la docencia y de la práctica de la arquitectura, ¿no? Hoy sigue siendo profesor en la universidad y dirige el Instituto de Vivienda de la UBA. Sí, el Instituto de Vivienda, que quiero aprovechar para decirlo que en el año 75 los que lo conducían fueron desaparecidos, ¿no? La dictadura militar los cerró ese instituto, y hoy, después de bastante tiempo, conseguimos rearmarlo y esperamos entonces ahí volver a trabajar, especialmente en un momento del país donde el tema de la vivienda seguramente va a ser un tema de discusión cotidiana, ¿no? Muy bien. Su especialidad es la política habitacional, digamos. Sí, ¿no? Vivienda social, sí. O sea, ¿cómo hace la gente para vivir? ¿Cómo hace la gente para vivir en esas casas que tiene? Está bien. En realidad. Me llamó la atención, me fijé de su currículum, y que le ha recibido un premio, entre tantos otros, para la remodelación de 2 escuelas en Pampa de los Guanacos. No fue un premio, fue un trabajo que hicimos ahí con una fundación para arreglar esas 2 escuelas, que es en el interior de Santiago del Estero, en pueblos muy chiquititos y muy abandonados, ¿no? De las chacareras más lindas que conozco, se llama así, no sé si la conoce, después se la voy a cantar. Bueno, Pampa de los Guanacos. De ahí que me llama la atención. Bueno, muchas gracias por estar aquí, la primera vez que nos visita. Sí. Bien, y por este lado lo tenemos a Jorge Alemán, que ya lo conocemos, él es psicoanalista, consejero cultural de la Embajada Argentina en España, profesor honorario de la UBA y de la USAM. Tiene también un montón de publicaciones, ha participado en un montón de grupos de gente que piensa y hace psicoanálisis lacaniano en general. Sus últimas publicaciones son Para una izquierda lacaniana y Lacan, la política en cuestión. Muy bien. ¿Está bien? ¿Lo dije todo bien? Perfecto, muy bien, Barral. Alemán, ahora, Alemán y Sorín, nos vamos a dedicar a esta cuestión de la Plataforma 2012, este nuevo grupo de intelectuales que acaban de aparecer en nuestro país, y parece que ya hay, apenas nació, hay una interna y la vamos a ver y después la comentamos.
Crecen las internas en Plataforma 2012. El miércoles un grupo de intelectuales, entre los cuales se encuentra Beatriz Sarlo, presentaron su texto fundacional en el que cuestionaron ciertos aspectos del gobierno y el rol de los intelectuales de Carta Abierta, quienes respondieron a estas críticas. La Nación. Intelectuales ponen en marcha un frente alternativo a Carta Abierta. Texto de Plataforma 2012. Si algo nos define como intelectuales es sostener nuestra capacidad y conciencia crítica y manifestarla, romper el silencio, como paso imprescindible hacia un accionar colectivo y transformador. No encontramos este ánimo en algunos trabajadores del campo de la cultura, a quienes hemos respetado y queremos seguir respetando, pero que al colocarse como voceros del gobierno han producido una metamorfosis en relación con su historia y su postura crítica. Diarioregistrado.com. Carta Abierta responde a los embates de intelectuales anti-K. El ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y miembro fundador de Carta Abierta, Jaime Sorín, salió a responder a las críticas del mensaje de Beatriz Sarlo y Roberto Gargarella, entre otros participantes de Plataforma 2012. Nunca fuimos voceros del gobierno, ni oficiales, ni oficiosos. Somos analistas y militantes políticos de un proceso que no necesariamente es un acatamiento a todas las medidas que toma el gobierno. Tenemos una postura independiente que nos permite apoyar o salir a criticar lo que no creemos correcto. Son un grupo que lo único que hace es criticar y a esta altura es una posición muy pobre. Porque si uno mira cómo estaba el país en 2001 y lo mira hoy, no puede decir que no avanzamos. Hoy se discuten otras cosas a las que ellos no supieron adaptarse. No nos van a llevar a una discusión que no queremos. Si bien somos partidarios de la discusión y de poner los elementos sobre la mesa, no vamos a permitir que nos pongan una agenda. Esta acusación de que hay algunos intelectuales que tienen una trayectoria respetable, pero que hoy han dejado de ser intelectuales y críticos porque apoyan a este gobierno, es creer que el poder en la Argentina es exclusivamente el gobierno, fundamentalmente el gobierno, como que no hubiera un poder económico contra el cual hay que seguir luchando, como si no hubiera hasta tradiciones culturales que es necesario, con las que es necesario polemizar. Entonces esto, que puede ser una cuestión de conciencia, me parece que interesante para reflexionar acerca de ella, me parece que en documentos como este se transforman en una cuestión muy pedestre. Bueno, se animan a decir cosas, a veces sí, a veces no, son utilizados, son ingenuos, ¿no? Porque no se dan cuenta que estas críticas o estos aspectos que ellos señalan que deberían corregirse son necesariamente parte de este modelo. Nos dirán paranoicos, pero en la enumeración de críticas del nuevo grupo Plataforma 2012, intuimos que este párrafo está direccionado a la tanqueta. Cuando desde los medios públicos se utiliza la denigración de toda voz crítica por medio de recortes de frases, repeticiones, burlas y prontuarización como procedimiento intimidatorio, y se invalida a esas mismas voces cuando se expresan en otros medios, se produce una encerrona que por una u otra vía solo promueve el silencio. Sin embargo, la consistencia del grupo de intelectuales no duró ni 24 horas, ya que varios de sus integrantes decidieron retirarse debido a la presencia de Beatriz Sarlo. Vamos a hablar con Guillermo Sacomano. Me escribe Norma Yarraca y me comenta de un grupo que se está armando que intenta plantearse como un grupo crítico de respaldo al gobierno, no enfrentar. ¿Cómo de respaldo? Sí, de respaldo, porque hay medidas del gobierno que no se discuten. Yo no coincido con ciertas situaciones de pensamiento hegemónico de este gobierno, lo que no quiere decir que esté en contra de este gobierno popular y de muchas de sus medidas que me parecen repositivas y me parecen realmente importantes y trascendentes. Cuando yo me entero que está Beatriz Sarlo, automáticamente me borro, me desprendo, no me interesa, yo no estoy en la vereda de Sarlo ni lo estaré nunca. No me interesa estar con alguien que es vocera del diario que avala los genocidios en el país. La prueba está que la inserción de Sarlo, cuando se le pidió la firma a Sarlo, automáticamente varias gente bajó su firma. No solo Norma Yarraca, que fue quien me convocó, sino también Adriana Lestido, la fotógrafa, y algunas otras personalidades
personalidades del mundo de la cultura. Twitter de Norma Giarraca, socióloga de la UBA, para Beatriz Sarlo. Algunos pensamos que es tan importante el contenido como la forma, sobre todo los que estudiamos lo que logran o no las acciones colectivas. No se puede hacer una marcha pacifista con palos. El pensamiento crítico a distancia de los poderes no puede inaugurarse en la nación. El pensamiento crítico no necesita insultar porque de lo que se ocupa básicamente es de hacer transparente los poderes, dejarlos al desnudo. El asunto estuvo también instrumentado por los medios porque a los medios les conviene fragmentar y dividir para reinar. Sarlo yo creo que aprovechó la volada como columnista de la prensa, de La Nación le dio manija. Ella no es inocente, no puede ser inocente un analista de medios de su calibre, y sabe que le están dando una pelota en el diario muy importante, y entonces se otorga, se pone como referente de una cosa nueva que recién se arma. Y lo que llama la atención, me parece más fuerte en esto, es que apenas aparece la figura de Sarlo, mucha gente se desvincula. A ver, Sorín. Sí, es llamativo todo esto porque bastante asombroso, digamos, ¿viste? De que alguien firme sin haber, no sé, si no leyeron realmente, porque la primera frase plantea que hay que promover el debate de ideas, para eso se hace el grupo. Yo paro ahí y digo, bárbaro, a nosotros como Carta Abierta nos parece fantástico que aparezcan otros grupos que nos permitan justamente debatir ideas. En un gobierno y en una etapa democrática, cuanto más se debatan las ideas, mejor. Y además, si nosotros pensamos que hay que avanzar, ¿no es cierto?, como decimos en nuestra última carta, hay que avanzar sobre varios aspectos que estuvieron bien durante estos primeros 8 años, pero que ahora el tema de la igualdad hay que discutirlo, hay que ver qué significa. Cuanto más se opine sobre eso, mejor, porque además el gobierno va a tener más elementos justamente para poder trabajar. Ahora, seguimos a la frase que sigue y empieza actitudes despectivas, prácticamente insultos, diciendo que somos funcionarios, o falta que nos digan que no pensamos, es cierto, que repetimos y que estamos manejados y que lo único que sabemos hacer es ser genuflexos ante los poderes constituidos. Bueno, ya como para empezar a discutir es un temita, ¿no? Una manera por lo menos bastante y es raro porque extraña, ¿para qué ¿no? van a querer discutir con alguien que es un vocero? Un tipo que no, con alguien con un vocero que más es tonto, porque la verdad que en la práctica nos están planteando que no entendemos nada, que el problema nuestro es que la verdad que no vemos la realidad, no sabemos qué es lo que pasa y no sabemos quién nos la cuenta. Acto seguido pasan adelante y empiezan con una política de denuncia. La mejor manera de discutir ideas es aportando ideas, no con un denuncialismo que no lleva a ningún lado, y más cuando se hace un paquete con todas las lamentables muertes que hemos tenido en estos años de democracia en nuestro país, que además no son muertes colectivas. Acá no hubo ni un holocausto, ni un estado terrorista que salió a matar en las provincias, ni nada que se le parezca. Hubo situaciones particulares en distintos lugares, de las cuales el gobierno nacional no solo no es responsable, sino que cuando en algún momento la Policía Federal actuó, creó el Ministerio de Seguridad, metió preso a todos los que estuvieron en el tema de Ferreira, etcétera. O sea que eso habría que sacarlo. Y después hay que discutir realmente qué es lo que está pasando, cuáles son los poderes constituidos que decía Josami. En las provincias tienen historia, las policías provinciales tienen historia. No es que uno llega acá desde el gobierno y dice yo estoy a favor de los derechos humanos y rápidamente voy a desarmar todos los aparatos represivos que tienen un montón de años, ¿no es cierto? Y que justamente, miremos en Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué le pasó a Correa en Ecuador con la policía? Bueno, acá hay toda una tarea a realizar por el gobierno y que la está realizando, ¿cierto? Y bueno, y entonces me parece que eso lo tienen que ver, no es el tema salir a denunciar cualquier cosa, lo mismo con las corporaciones, ¿no? Yo creo que este gobierno tuvo como primera tarea reconstruir la producción en el país, entonces había corporaciones importantes que había que desarmar, la financiera es la primera que había que tocar, todavía falta, pero realmente pasamos de un país con una economía financiarizada a un país con una economía de producción. Si no, miremos lo que está pasando en otros lados. Bueno, eso fue un ataque contra las corporaciones, no se puede atacar todo de golpe. Entonces, cuando se denuncia es muy fácil. Cuando uno no tiene ninguna tarea de gestión, también es muy fácil. Me parece que este grupo, que además se presenta con una página y media de muy poca profundidad, debería replantearse un montón de cosas. Y es bueno que los que lo firmaron, además de renunciar, lo relean
¿no? Y si pueden hacer un grupo para discutir, bienvenido sea, porque nosotros estamos dispuestos a hacerlo. No con esa agenda que plantea Beatriz Arlo, sí con una agenda realmente que contemple los problemas reales que tiene este país, como nosotros hemos planteado en la última carta, por ejemplo. ¿Alemán? Bueno, han sido muy precisas las palabras de Jaime, que me alegro además que compartir con él el primer día de su presencia en 678. Más conceptualmente, si ustedes me permiten, ¿no? La palabra crítica, que Jaime me leyó el otro día esta carta, es un concepto moderno que trata siempre de mostrar cuáles son los mecanismos que permiten construir la realidad y cómo una realidad está determinada. Entonces ellos se presentan como críticos y supuestamente tienen enfrente algo que no es crítico, que sería este pensamiento hegemónico, que supongo que aludirá a 678, a Carta Abierta, a Página 12, por ejemplo. Ese me parece un error conceptual muy serio. Es decir, es verdad, hay una gran tradición crítica que se dedica a pensar los mecanismos a través de los cuales la realidad se construye. Empezó con Marx y la economía política, Nietzsche y la genealogía de la moral, Heidegger y el problema de la técnica, Freud y el sujeto. Todas esas tradiciones, Carta Abierta las recorre perfectamente. Es decir, ser crítico no es en absoluto incompatible con en un momento dado tomar partido y adherir y elegir un proyecto que en un momento de la historia gobierna. Ahora, eso, ¿qué es esto? Perdón, Sí. Eso no es incompatible con ninguna conciencia crítica. Yo lo que no le perdono, vamos a decir, a la formulación de este manifiesto es que quiera adueñarse de la palabra crítica. Quiero en eso dejar bien claro que ellos intentan mantener el aura de prestigio del intelectual que no adhiere a nada, del intelectual crítico que se define por crítico por no adherir a nada. Y a mí me parece que a veces la justicia de la crítica consiste en optar, en elegir. Y en este caso, yo creo que, por ejemplo, los intelectuales que participan de estas experiencias conocen estas tradiciones críticas y han optado por lo que consideran que es el antagonismo principal de esta época, que son o los mercados o la política. Recién Jaime aludió al escenario mundial. Estamos viviendo una época en donde los gobiernos han sido secuestrados, son rehenes, se han constituido verdaderos estados de excepción y están sometidos y subordinados a los grupos financieros. Ya queda cada vez menos de lo que es la experiencia política. Así que si se trata de proteger una experiencia política como la que estamos viviendo en este país, eso es el resultado de un gran trabajo crítico. No se puede decir tan fácilmente que hay un relato único, un pensamiento hegemónico, que, bueno, la palabra procedimiento intimidatorio, yo no había reparado, pero ahora la he vuelto a escuchar. ¿Cómo se va a hablar? Esto es de acá, desde acá. Sí. 678, silencia. Eso es o es, como dijo Josami ayer, pedestre, o es realmente de un cinismo increíble, ¿no? Porque efectivamente, en esto es lo que yo quería hacer hincapié. La palabra crítica tiene que ver con también las decisiones que se han tomado. La decisión de haber elegido un antagonismo que consideramos en este momento principal, siempre es un antagonismo coyuntural, no digo que sea por esencia la madre de todos los antagonismos, pero en este momento el antagonismo es o mercados o política. Y eso ha surgido de una lectura crítica de la cual Carta Abierta, junto con otras experiencias políticas de Argentina, es tributaria. Perdón que te interrumpí, ¿eh? No, ya me olvidé que te quería preguntar. Pero me quedé ahora pensando, ¿por qué? A ver, yo creo que en esta cuestión de la discusión, creo que se abrió una discusión interesante en Argentina, y de eso estamos hablando, más allá de que no estemos de acuerdo en cómo discutir, pero hay un ámbito de discusión, hay un ambiente de intercambio fuerte de ideas, están los intelectuales de acá y de allá y se forman... Como no hubo nunca. Como no pasó nunca, creo. En ese lugar, 678, yo creo que ha contribuido, al contrario, a que suceda esto. No sé por qué este grupo de intelectuales o esta cantidad de gente así lo ve como lo contrario, como un lugar... 678 es un dispositivo crítico de los medios de comunicación dominantes. Aquí han invertido las cosas. Quieren presentar a 678 como el lugar hegemónico que silencia a los otros, cuando este es el programa que ya querrían otras experiencias políticas en el mundo, en donde se trata de
presentar críticamente a los medios de comunicación dominantes. Yo creo que si Sarlo tiene la visibilidad que tiene, nos tiene que agradecer mucho a este espacio, ¿no? No, seguro. Lo que pasa es un poco lo que plantea Jorge, ¿no? Es decir, que es crítica, ¿no? Para ellos, crítica es siempre denunciar lo que está haciendo el gobierno con el cual ellos no están de acuerdo. Cuando alguien plantea la crítica, porque mostrar la realidad de la manera que ustedes la muestran también es una postura crítica. Una postura crítica a los medios, una postura crítica. No siempre se ha visto acá posiciones coincidentes con la del gobierno. Hemos venido a hablar nosotros, han venido a hablar otra gente que compartimos, como dice él, por una responsabilidad política. ¿No es cierto? Compartimos la orientación global que tiene este gobierno, pero podemos decir, y lo decimos libremente acá, que tenemos algunas cosas en las cuales no estamos totalmente de acuerdo y que creemos que cambiar para ir para adelante, no para ir para atrás. Justamente lo que él dice, en la contraposición entre mercados y política, nosotros hemos elegido la política. Entre corporaciones financieras y desarrollo industrial, hemos elegido el desarrollo industrial. Y en eso estamos todos de acuerdo, que son justamente las contradicciones fundamentales de este país. Y esto es lo que plantea este programa y otros, que justamente son programas de análisis de medios, que esta gente, que además de la universidad, ¿no es cierto?, muchos de ellos de carrera de comunicación, de ciencias políticas, deberían entender la necesidad de que existan. Porque además justamente al final plantean el tema de la hegemonía, ¿no? ¿Y cuáles son los medios hegemónicos que tiene el gobierno? ¿Cuántos medios tienen los otros y cuántos tiene el gobierno? ¿Contra qué hubo que luchar a partir de la ley de medios, todo eso, para poder además poner en práctica la ley de medios, una ley esperada por una gran mayoría de la población? De eso no hablan, ellos hablan de otras cosas. Bueno, eso ahí está el síntoma. Claro que les molesta. Ahí está el síntoma del manifiesto, que les retorna por el hecho de que un manifiesto crítico se formuló en La Nación, que precisamente tiene como tradición constitutiva no haber hecho una indagación crítica sobre sí mismo nunca. Entonces, claro, un manifiesto, en lugar de la enunciación de ese manifiesto, que sea el Diario de la Nación y que pretenda ser un manifiesto crítico, es lo que provocó esta fractura inmediata. Claro. Es el síntoma que estaba, vamos a decir, velado y oculto en el texto de ese manifiesto, de que parecían ignorar desde qué lugar proferían el manifiesto, ¿no? Desde el lugar más hegemónico que se puede plantear como paradigma dentro de lo que es el sistema de la prensa argentina, ¿no? ¿Dante? Me parece que algo que veníamos charlando los últimos días, esta cosa de la estrategia de presentarse como una minoría, ¿no? Y me parece que a su vez este relato que se intenta construir desde lugares como plataforma intenta generar una especie de épica de la resistencia, ¿no? Eso crea un monstruo, digamos, un programa que va por la TV pública a las 9, ese es el monstruo hegemónico que los persigue, y de ese lugar, digo, es políticamente correcto de presentarse como minoría. Eso por un lado. Y después, digo, la cuestión de si Sarlo firma, digo, el problema no es que firme o que no firme Sarlo, el problema es que vos firmes una carta a la cual Sarlo podría suscribir. Digo, el problema es tuyo, no es si Sarlo se suma o no se suma. Digamos, si no, aparte caemos en una falacia contra la persona. Es decir, ¿importa entonces la persona que lo firma o importa? Uno podría decirle a Sacomano, pero vos leíste lo que firmaste, ¿no? Digamos, si vos perteneces al movimiento nacional y popular, vos podés suscribir a esto, que efectivamente puede suscribirlo Sarlo. Entonces ese es el problema, ¿no? Me parece. Sí, sí. ¿No? A mí me parece que, digamos, la incomodidad que provoca 678 está fundada en que pone la lupa sobre poderes que no estaban acostumbrados a ser cuestionados, ¿no? Los medios de comunicación o los referentes supuestamente prestigiosos dentro de esos medios tenían una palabra absolutamente incuestionable, que nadie podía decir nada porque se suponía que lo que decían era cierto, era bien intencionado, era en defensa de la ciudadanía, y en rigor la lupa muestra que muchos de ellos defienden otros intereses legítimamente, ¿no? Pero no es una cuestión de verdad, de la verdad puesta al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía. Me parece que cuando el programa les pone la lupa, esto les molesta muchísimo, les molesta porque son expuestos en esas debilidades y en esas falencias o en esos renuncios. Y evidentemente también les molesta mucho que sean cuestionados desde este lugar, porque muchos de ellos me parece que se sienten, como les debe pasar a algunos de esos intelectuales que firmaron y que de pronto se dieron cuenta que, ay, qué horror, me la va a usar la Nación, la
la verdad que eso yo no lo entiendo, sinceramente, porque son toda gente inteligente y las cartas están echadas. De pronto que se sienten progresistas, entonces ¿cómo desde un lugar supuestamente que se reivindica como progresistas los van a criticar, ¿no? Si ellos son la garantía y el reaseguro del progresismo? Entonces me parece que ahí se mezclan muchas cosas y lo que hace este programa es poner en discusión eso, que se discuta todo. A mí me parece que lo enriquecedor es eso. Si uno tiene argumentos, bueno, defender lo que cree con argumentos, pero no invalidando la posibilidad de discusión desde la descalificación del otro. Porque lo que hacen es decir, bueno, como bien decía Sorín, sos tonto, digamos, porque si estás en este lugar es porque no te diste cuenta, en el mejor de los casos, siendo benevolente. Si no, estás pago. No hay otra opción. No hay una posibilidad de coincidencia crítica. Solamente es a partir de esas dos, o sos estúpido o te pagan. La verdad que eso para empezar un debate es muy complicado. Ahora, Sorín, hablando para cerrar, ¿cómo sería absolutamente interesante que ocurriera un debate? ¿Qué tiene que pasar para que el debate empiece? Y del otro lado tienen que proponer alguna idea. Se les cae alguna idea interesante, nosotros vamos a discutir. Nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con lo que está pasando en el país permanentemente. Y eso es lo que discutimos. Nosotros hace 4 años que 400 personas tontas se reúnen todos los sábados, con calor, con frío, con lluvia, como sea, para discutir sobre qué es lo que está pasando en el país y para proponer ideas. Y ahí hay distintas biografías, distintas tradiciones, hay gente más de izquierda, menos de izquierda, más progresista, más peronista, hay de todo, ¿no? Y esto se discute hace 4 años. Y eso ha continuado, no por casualidad, porque el grupo Aurora duró dos críticas, nada más. No sé, ya está, digamos, me parece que mucho futuro así no tiene. Y nosotros, sin embargo, a pesar de todo lo que nos dicen, y que nadie nos paga, y que somos amateurs, y hemos producido 11 cartas, que si salen publicadas en marzo o abril van a ser como 150 páginas, más los artículos de todos los compañeros que escriben y escribimos permanentemente, y el grupo se sigue manteniendo, y justamente porque tiene una visión crítica de la realidad, y porque ha entendido que este gobierno, para poder avanzar y para poder mantenerse, necesita grupos que discutan ideas y que aporten ideas. Y yo creo que en ese sentido la postura de la presidenta en cada discurso plantea ideas. No es una presidenta que habla de cualquier cosa. Es decir, no juega partidos de fútbol, ¿viste? A lo mejor femenino, ¿viste? Para nada. ¿Viste? Sale a hablar varias veces por día defendiendo justamente lo que está haciendo ella desde el gobierno. Y nosotros tomamos esas cosas, las aceptamos, las criticamos y así hemos avanzado durante 4 años. Esperemos que se puedan juntar, que puedan proponer cosas, que escriban algo más que una página de denuncia y entonces ahí vamos a discutir. Nuestra agenda es esa, no es la agenda de Beatriz Arlo. Digamos, es una agenda, justamente una agenda crítica y de profundización de esto. Estaba pensando que hay una pregunta sobre el intelectual y el tiempo. Esta distancia de o el intelectual mirando la sociedad desde la torre de marfil, ajeno a las realidades, o el intelectual comprometido con su tiempo. Me parece que Carta Abierta, en un momento en que el país vivía una crisis desestabilizadora como el conflicto del campo, se dieron cuenta, ellos y muchos otros más, que había que asumir un compromiso con el tiempo. Y el compromiso con el tiempo era establecer los parámetros del Estado, ni más ni menos que de un Estado de derecho, que un Estado que respete los derechos humanos, que confronte con el poder, que vea que los poderes los tiene el Estado o la pregunta es si los tienen las corporaciones. Me parece que tenemos que hacer eje sobre esa mirada del intelectual comprometido y la falacia de la objetividad, ¿no? De una vez y para siempre hablemos de que la asepsia objetiva no existe. Uno toma una postura en cada acto que realiza. Entonces presentar la falacia de la objetividad desde la verdad es la verdad dominante, es la verdad hegemónica de discursos hegemónicos y dominantes, y que todavía me parece que siguen siendo dominantes. O sea, son discursos, y por primera vez en este proyecto político, en este marco de tiempo, se pusieron en discusión esos discursos dominantes que no estaban en discusión. Nadie le discutía la hegemonía a Clarín, ni siquiera los políticos que intentaban ser candidatos. Me parece que eso es lo que está en juego. Por otro lado, hablar desde La Nación
cuando La Nación es la plataforma que le puso condiciones a Néstor Kirchner cuando Cristina iba a ser candidata a presidente y le dijo, bueno, si es candidata a presidente tiene que hacer esto y esto. Desde esa plataforma ningún intelectual comprometido con su tiempo puede expresar una opinión que hable de un Estado de Derecho y de un rompimiento de poderes. Bien, y del mundo de las ideas vamos a cosas mucho más duras como son los subtes y Mauricio Macri. Lo vemos. El aumento en los subtes y el compromiso de Macri. Crece el rechazo al aumento del boleto de subte por parte del gobierno porteño. El aumento de las tarifas de los subterráneos a partir de hoy, 2 pesos con 50 centavos. Los trabajadores, en señal de protesta esta mañana, levantaron los molinetes para que los usuarios puedan viajar gratis. Continúa entonces los molinetes liberados, Luciana, acá en esta cabecera de la línea C, más precisamente en la estación Constitución. Ayer dijeron Néstor Grindetti y el ingeniero Macri que en 90 días iban a estudiar esto. Todo esto siempre apunta a que la gente viaje mejor, que los empleados se sientan bien, trabajen bien. A todos estamos pensando en tratar de generar una comunidad y un espacio en estos 90 días en los cuales podamos ir acomodándonos. En 90 días, prevé el acta, va a haber una auditoría para ver cómo recibimos, vamos a entender bien en detalle los derechos y obligaciones a partir de ahora, y cuando esté todo esto listo dentro de 90 días, además lo tenemos que elevar a la legislatura. Y a 90 días para hacer un estudio, para ver de qué manera iba a estar este servicio público utilizado, y hoy a las 8:30 de la noche, digo, de un día para otro, el 125% de aumento en las tarifas. Mintieron ayer, porque 24 horas después aumentaron el 125%. Aplicar un aumento que aparte no va a cumplir con los requisitos legales, porque en la Ciudad de Buenos Aires, para aumentar cualquier servicio público es necesario dar la intervención al ente de control de los servicios públicos por un lado y convocar a una audiencia pública por el otro. En el medio de este clima caldeado, ayer por la tarde Macri optó por darle prioridad a otros temas de agenda. Ayer fue un día complicado para Macri, por todo lo que se le venía de reclamo social para el aumento del subte, y sin embargo, en medio de esta polémica, el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno Mauricio Macri se enfrentaron en un partido de fútbol, futsal en Mar del Plata. Ahí estamos viendo el predio donde en instantes Scioli y Macri se van a jugar un picado. Como si fuera el túnel, allí está la salida. Con sus 2 máximas estrellas a la cabeza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. ¿El 10 no es Macri? ¿O estoy viendo mal? El 10. No se puede haber puesto la 10. Sí, es Macri. Bueno, para algo es el jefe, yo no. Es un ambicioso. No creo que haya llegado un subte ahí. No. Esto generó un cierto malestar por la inconveniencia de que en un día tan complicado para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se mostrara amigablemente Scioli y Macri jugando al fútbol en Mar del Plata. Para reorganizar ideas, gol del gobernador, 4-0, el equipo de la Ñata, gol de Scioli. Macri, ¿algo para comentar? ¿Algo para comentar? Lo vamos a dar vuelta. Es evidente que caló hondo en Mauricio el mensaje de la presidenta previo a su internación pidiendo colaboración. Quiero en primer término agradecer todas las muestras de solidaridad, de cariño y afecto de todos los argentinos y también pedirles a todos ayuda, no para mí, sino para este país, a los gobernadores, a los intendentes. La recibe González por el lado izquierdo, la baja y Mauricio Macri vuelve a perderse. En esta oportunidad, el empate. Pedirles a todos ayuda, a los gobernadores, a los intendentes. Lo mal que hace y tapón terrible sobre Macri. Pedirles a todos ayuda, a los gobernadores, a los intendentes. A ver, Sorín, ¿cómo es esto? Bueno, mira, la realidad es que el gobierno nacional, cuando transfiere esto, que además el gobierno de la ciudad lo viene pidiendo, no solo el de Macri, ya se venía pidiendo prácticamente a partir de la autonomía de la ciudad, le transfiere el 50% del subsidio. El gobierno de la ciudad tenía que poner el otro 50%. Además tiene un presupuesto de 33.000 millones de pesos y el subsidio son 360 millones de pesos. En vez de hacer eso, directamente aumenta el boleto, con lo cual se
el subsidio, parte del subsidio lo pone el gobierno nacional y el resto lo sigue pagando al revés. Lo paga la gente, paga lo que el gobierno de la ciudad debería haber hecho. Esto demuestra cuál es la política hacia los sectores más necesitados de la ciudad, porque el subte no lo toma el señor gerente de un banco, ¿viste? Que va con su auto y su chofer. El subte lo toman, el 60-70% son trabajadores o estudiantes que necesitan trasladarse en eso y que muchos de ellos seguramente necesitarían una parte del subsidio. Y así como eso, en otros lugares de la ciudad, digamos, es muy claro cuál es la política, es decir, no le interesa a aquellos sectores que realmente necesitan el apoyo del Estado. El Estado se ausenta, es una muestra más de meter el mercado adentro de esto, ahora lo mete dentro del transporte, es muy clarito lo que está haciendo. Sí, claro. Y primero tendría que decir que ver esos sagrados colores encarnados en esa figura y además ver el número 10, ¿Dolió? las dos, ¿Dolió? Duele mucho, sí, son colores que lamentablemente han tenido un destino desafortunado en ese caso, ¿no? Y luego, como dice Jaime, bueno, el procedimiento muestra el tipo de políticas, un 157% de aumento muestra el tipo de concepción política en la que Macri se mueve. Para mí Macri es un enigma, ¿no? Es decir, ¿realmente querría hacer algo en este país? No tengo esa... Qué buena pregunta. No tengo esa impresión. Representar a la derecha. Macri se quiere Pero no, sí, pero la verdad es que hay veces que... o por lo menos debería blanquear. Veo, tal vez porque vivo en el exterior, lo percibo como alguien que flota y que evidentemente está en el prestigio ser el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Pero en cambio dudo mucho de que tenga un proyecto político. Me parece todo un... Pero bueno, ustedes ahí... Para mí Macri representa políticamente un espacio de derecha, creo que él está convencido de que quiere eso, bien guiado por sus asesores publicitarios y expertos en campaña. A mí me parece que sobre esto también hay que hacer una pregunta sobre Scioli. Digamos, no podemos ser inocentes. ¿Cuál es la explicación de ese partido de fútbol con Daniel Scioli y Mauricio Macri jugando en un contexto? Las acciones no son inocentes, tampoco las fotografías. El programa fue transmitido, el partido fue transmitido en vivo, creo que por C5N. La imagen en el día del traspaso del subte, con todo el contexto de la presidenta internada, Boudou haciéndose el cargo de la presidencia y Scioli jugando al fútbol con Macri transmitido en vivo y en directo, me parece inexplicable. Vamos a ver la segunda parte de este informe y seguimos comentando. El aumento en los subtes. Continúan las goditas de Clarín. Ayer Clarín fue el único diario que mezcló la noticia del aumento de los subtes con una noticia vieja de aumento en el gas. Obviamente, la intención era confundir la noticia actual del subte con algo viejo para proteger a su socio político. Clarín, el ajuste del nuevo año. Aumentan fuerte las tarifas de gas y subte. Hoy volvieron a hacer lo mismo, pero encima la noticia que presentan es mentira. Clarín, el ajuste del nuevo año. Estudian adelantar los aumentos para trenes y colectivos. Y en la bajada ponen, lo analiza el gobierno después de la suba en el subte, sin aclarar que la suba del subte fue del gobierno de la ciudad. Tenía previsto aplicar los aumentos a fines de febrero, pero cree que si lo hace ahora atenuará el costo político. El boleto del colectivo se iría por encima de 2 pesos y el mínimo del tren a 1,40 pesos. En el día de hoy, uno de los principales diarios que circulan en la República Argentina hablaba de la posibilidad que lo que ha ocurrido con el jefe de gobierno porteño, con los subtes, esto es decir, el aumento de las tarifas, podría ocurrir en el mes de enero con las tarifas de los trenes y también de los colectivos. Tenemos en línea, a propósito de esta noticia, a Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación. Vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Bueno, yo quiero aprovechar el medio de C5N para desmentir de manera categórica cualquier tipo de aumento o, reajuste tarifario en trenes y colectivos. Ha sido una imprudencia absoluta del matutino Clarín de poner en tapa una noticia que no tiene ningún tipo de asidero, porque ni siquiera se han tomado el trabajo de consultar a los equipos técnicos, a los voceros de prensa o a mí mismo. Ya que hablamos de subtes, Macri y el grupo Clarín, analicemos lo siguiente.
Siempre que en TN hablan de supuestos embates del gobierno nacional contra el bolsillo de los consumidores, invitan a Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. Veamos un pequeño compilado de Susana Andrada de visita en Todo Noticias. Repasaremos solo algunas de las veces que Andrada fue al canal del Monopolio, porque si no, no nos vamos más, Estamos con Susana Andrada del Centro de Educación al Consumidor porque hay muchas preguntas. Susana, gracias por venir. De los subsidios venimos hablando y vamos a hablar mucho. Susana Andrada, ¿cómo le va? Susana Andrada, gracias Susana por acompañarnos. No, no es nada. Susana es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Tenemos el consultorio de la factura, precisamente está Susana Andrade. ¿Y por casa cómo andamos? Y por casa preocupados por el tema de los precios, preocupados por el tema de los aumentos en los servicios públicos. Está Susana Andrada con nosotros. Susana Andrada, que dirige el Centro de Educación al Consumidor y que nos acompaña esta noche. Le pregunto a Susana Andrada, ¿solamente la carne está aumentando? La lechuga, que es lo que más se come en esta altura del año, está carísimo, un 70%. Pregunta final, que tiene respuesta obvia. ¿Por qué todavía no fue invitada Susana Andrada a TN para hablar de cómo se verán afectados los bolsillos porteños luego de este aumento? Bueno, ¿alguien sabe por qué no invitaron a Susana Andrada? No. ¿Está informado? ¿Ustedes que están informados? De vacaciones. Debe estar, cabeza enero. Debe estar en Pinamar. Lo que pasa es que esa etapa de Clarín, en rigor, va a ser... yo me acuerdo una vez notas que venía anunciando, aumentos también, que venía anunciando Bonelli que no se concretaban. Y 2 años después hubo aumentos y puso tal como anticipó Clarín. Entonces, esto va a suceder. Claro. Va a suceder, en algún momento van a ajustar las tarifas de los colectivos y de los trenes y Clarín va a decir, tal como anticipó Clarín, anticipamos el aumento. Creo que es cómico, la distinta vara realmente es cómica. Sí, José, sigue la lógica predictiva de los economistas. Vamos hacia una crisis. Claro, sí, en algún momento, sí, en 50 años quizás. No, además no es solo vamos, sino que me parece que lo que se percibe en la derecha es un deseo muy decidido de que, dado de que la batalla política no ha podido ser resuelta, que venga de verdad la crisis. Es decir, claro, hay una expectativa de que realmente por fin a la Argentina también la alcance lo que está ocurriendo en el mundo para... Es decir, no tienen ningún problema en que el país mismo quede seriamente afectado con tal de ver si de ese modo se interrumpe ese proyecto. Eso se percibe en este tipo... en estas lógicas a través de las cuales... Sí, el deseo de que realmente se arruinen las cosas. Hoy Clarín volvió a hablar del dólar blue, volvió a decir que se disparó el dólar blue. Sí. Quiere decir que el famoso amor por el lugar natal no siempre es muy consistente, ¿no? Es decir, hay mucha gente que prefiere que se estropee incluso este mundo en el que vive con tal de ver si obtiene con eso realmente un resultado político, ¿no? Ahora, Alemán, aprovechando que de psicología sabés bastante, o psicoanálisis, o Lacan, te voy a llevar a un terreno absolutamente de bar. No hay como una cuestión de psicopateada, lo que llamamos psicopateada permanente desde los medios hacia el gobierno y hacia los quienes apoyan al gobierno. Esto de Schiavi, por ejemplo, que Schiavi sale a decir no va a haber aumento. Sin embargo, es que eso funciona también como, bueno, si desmiente es porque sí, lo va a haber. Estoy de acuerdo, Barragán, con usted, ¿no? Este gobierno es muy traumático. Por ejemplo, para muchos intelectuales que eran amigos nuestros y que ahora están en estos, yo estoy seguro que ha sido más traumático la experiencia kirchnerista del gobierno de Menem. Es como si se les hubiera arrebatado algo muy importante a ellos. Y eso explica muchos niveles de odio que emergen. No es psicología esto, quiero tratarlo esto en un orden más de las lógicas discursivas. Pero yo estoy seguro que para mucha gente esto que está sucediendo es una verdadera pesadilla. Es decir, y que les ha tocado algo, les ha robado como un sentido muy importante de sus vidas. Si no, nos explica
Me refiero al campo de los que en otra época podrían haber compartido con nosotros ese espacio crítico, ¿no? ¿Solín lo ve Sí, lo que él está planteando es seguramente cierto. Es decir, incluso eso en la universidad se ve mucho, ¿no? Un discurso cerrado que tenían ciertas camarillas universitarias que todavía siguen existiendo. Se vio ahora en la discusión sobre la historia, ¿no? Es decir, y no es solo sobre la historia, se ve en muchas de las discusiones en todas las facultades. Está sucediendo esto porque este gobierno lo que ha permitido, justamente al poner la política en primer lugar y al volver a hablar de lo nacional popular y de cosas que ya estaban olvidadas, ha permitido que se volvieran a pensar las cosas, o se trataran de pensar las cosas desde lógicas distintas, de lógicas que en los sectores académicos estaban por lo menos dejadas de lado. En la década del 90, fundamentalmente, todo esto se había dejado de lado, porque ¿qué se hacía? Se hacían papers para tratar de sobrevivir, la lógica dominante era muy fuerte, los sectores que dominaban la universidad también eran muy fuertes. Bueno, pero a partir del 2001 esto empezó a cambiar, aparece Kirchner como un emergente de todo lo que venía anterior, pone una discusión nueva sobre la mesa y no se pudieron adaptar. Yo creo que no se pudieron adaptar y lo están sufriendo como él lo está planteando él, ¿no? Yo creo que eso es muy claro, pero yo quería plantear una cosa que sería interesante después que lo busque la producción en algún momento, ¿no? Porque la semana pasada trajo un especialista en consumo, ¿no? Que empezó a explicar los consumos, la pirámide, los 5 deciles, bueno, todo lo 10. Sí. Bueno, pero resulta que este señor planteó que Uruguay era el país, trabajando sobre el índice de Gini, Uruguay era el país más equitativo. Después viene Argentina. Chile está cuarto, modelo económico para muchos de estas discusiones, ¿no? Que plantea la Nación, que plantea Clarín. Claro, por supuesto los que estaban sentados, que era uno un economista, otro un periodista, no hablaron más, digamos, ¿no? Habló todo el tiempo esta persona. Es interesante eso, ¿no? Vemos de que, por ejemplo, Plataforma plantea el tema de la desigualdad que es cada vez mayor. Nosotros planteamos que hay que avanzar hacia la igualdad, pero sobre un piso que ya no es el mismo del 2003 y no es el mismo en América Latina, para Argentina tampoco. América Latina es quizá el continente más desigual, ¿no? Porque por historia se ha producido eso, es la realidad. Pero Argentina ha avanzado un montón de puestos en esto. La CEPAL dice que somos el país que más avanzó en igualdad. Claro. 80% bajo la pobreza. Habría que ver qué dice Susana Andrade. Pero además el tema de la igualdad tiene una cosa que es tramposa. En un país donde todo el mundo tiene un peso en la mano, es el país más igualitario del mundo. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando. Vamos a tener más 678. Ya seguimos. Ciudad